a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Tenéis algo de comer? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas quedaos en Jerusalén, hasta ser investidos con poder de lo alto. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Esta es la última parte del capítulo 8. Como ustedes saben, el capítulo 8 se trata del proceso de la madurez espiritual, que es estar o es como ser un discípulo de Cristo. Y nos habíamos basado en el Mateo 28, 19 al 20. En la primera parte, vamos a hacer un recorderis, habíamos visto y comentado qué es ser un hijo de Dios. No todo el mundo es un hijo de Dios. La mayoría de personas que no conocen a mi Señor Jesucristo, simplemente son criaturas de Dios, que es muy diferente al concepto de que es un hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Hablamos también del origen del cristianismo, de dónde nació ese nombre de discípulo de Cristo. Lo habíamos visto que eso fue en Antioquía de Siria. También habíamos hablado si cualquier creyente podía ser un discípulo de Cristo. Habíamos dicho que la creencia popular es que todos aquel que creen en Jesucristo y leen la Biblia, la estudian y pasan por algunos cursos de discipulado, ya lograron ser un discípulo de Cristo, pero eso no es así, porque ser discípulo de Cristo es más que un conocimiento, es dejar vivir a Cristo en nuestro corazón, renovar nuestro carácter, transformar nuestra mente y tener un corazón de carne dispuesto para Él. En esa parte que tenemos que tener una vida de continuo progreso, de crecimiento espiritual. No podemos tener estancamiento, porque podemos caer en la tibieza, ¿sí? O simplemente una persona que escucha, pero no vive la palabra de Dios. Y pues ese crecimiento es importante para llegar algún día a la estatura de Cristo, sea la perfección. También habíamos hablado que cada uno debemos de servirle a Dios de una forma según los dones del Espíritu Santo, pero para eso tenemos que madurar para ser discípulos de Cristo. Todo el mundo tiene un don cuando llegan a los pies de Cristo, pero ese don se manifiesta la gloria de Dios cuando damos fruto. Muchas personas tienen dones, pero no todas las personas dan buen fruto. Y ese fruto tiene que ser mostrar a Cristo en nuestra actuación. Ahí está la diferencia y por eso a veces nos llevamos grandes sorpresas porque una gran mayoría de personas académicamente muy buenas, con conocimiento de la Biblia, pero no dan buen fruto. Entonces viene la frustración para aquellos que han llegado a los pies del Señor, que se están alimentando con lechecita, con los principios o rudimientos de la palabra de Dios, y al ver estas actuaciones se desaniman porque han puesto los ojos es en el hombre y no en el Señor. Ahora miremos la parte 2. La parte 2 se llamó siervos de Dios. ¿Cómo nos llamamos siervos de Dios? ¿Cómo? ¿Qué es ser un siervo de Dios? Y algunos creen que ser siervo de Dios
es ser un discípulo de Cristo, y no. Entonces vimos la diferencia en lo que es un siervo de Dios, de dónde viene su raíz, del Antiguo Testamento, el siervo de Yahvé, por ejemplo. Habíamos hablado de todo esto, lo explicamos, y lo que estamos nosotros ahorita viviendo es el ser discípulo de Cristo, porque estamos en el periodo de la gracia. Tenemos que llegar a ser discípulos de Cristo, pero no podemos desprender que primero tenemos que tener una actitud de siervos para llegar a ser discípulos de Cristo. Uno tiene que ser un siervo de Dios para continuar a ser un discípulo de Cristo, que es en el periodo de la gracia que estamos nosotros ahora viviendo, y que cualquier creyente que realmente sea redimido, pues lo va a lograr. ¿Qué más habíamos hablado en la parte 2? Habíamos hecho también una diferencia entre ser siervo de Dios y un religioso. También he hablado o visto las características de un siervo, y la característica principal de un siervo es la obediencia. Por eso es que no podemos desligar de ser siervos de Dios a discípulo de Cristo, porque lo uno lleva al otro. Tenemos que ser obedientes, no a medias, totalmente obedientes para llegar a mostrar a Cristo. Eso quiere decir para ser discípulos de Cristo. Entonces, nos basamos en que un siervo de Dios tiene que ser obediente. Así de sencillo. ¿Qué es un discípulo de Cristo? También habíamos hablado en la parte 2. Es porque ha aceptado el llamado a difundir las buenas nuevas de Jesucristo. Ahí está la diferencia con el siervo. El discípulo de Cristo tiene que ir a difundir las buenas nuevas de Jesucristo. Además, obviamente, mostrando en su estilo de vida a Jesús en cada acción, en cada cosa que haga. Cada persona que acepta a Cristo es un llamado por Dios para influenciar a otros con un estilo de vida, mostrando a Jesús de Nazaret. Eso quiere decir que muchas personas son religiosas porque no muestran a Cristo, sino muestran unas costumbres, unas tradiciones, y se encierran en unos dogmas. Ahí no pasa nada. Tenemos que llegar a mostrar a Cristo para que se manifieste la gloria de Él. Y eso solamente se puede hacer, ¿sí?, con el poder y la presencia del Espíritu Santo. Hoy en día, lamentablemente, a los discípulos de Cristo les han cambiado el nombre. ¿Y qué nombre hemos visto o escuchado? Ciertos cargos. Ay, este es un líder espiritual. Y no, señor, los líderes espirituales no se mencionan en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia. Y el concepto de líderes espirituales también lo vimos. ¿Qué significado tiene un líder? Si nosotros le preguntamos al común de la gente, va a decir, es una persona que encabeza o dirige un grupo o un movimiento social, político, religioso, etc. Eso no fue Jesús. Habíamos tomado el texto de Mateo 20, 26, 27. ¿Para qué? Para darnos cuenta que el liderazgo espiritual no tiene nada que ver con ser discípulo de Cristo. Mucho cuidado de contagiarnos con esa pequeña levadura que dicen, es que tú eres un líder espiritual. No, ahí no estás mostrando a Cristo. Tú no eres un discípulo de Cristo ahí. Los líderes espirituales, ¿cómo los están formando? Aparentemente justos en algún aspecto de su vida. Algunos practican lo que se llama la obediencia selectiva. Cuidado. Dios no quiere una obediencia selectiva, quiere una obediencia total, porque si tenemos una obediencia selectiva, llegamos a ser unos tibios. O sea, quiere decir que nos conviene ciertas cosas obedecer y algunas no. Jesús por eso nos dijo que con nuestros labios lo honramos, pero con nuestro corazón estamos lejos de Él. Y así hay lamentablemente muchas personas. No se han dado cuenta porque no han renovado su mente. Tales hombres y mujeres se centran en dominar un don. El Espíritu Santo da un don y no lo quita. Por eso vemos nosotros personas que hacen, por ejemplo, milagros, sanidades, pero tienen un mal testimonio. El Señor no les va a tener en cuenta esos dones, lo que hicieron con esos dones. El Señor nos va a tener en cuenta cuáles fueron sus actos. ¿Tú me mostraste en cada acto de tu vida? Eso es lo que vale. Entonces, no podemos nosotros generalizar que porque una persona tiene un don, ya entonces es un super santo, santificado o apartado de Dios. No, señor.
Por eso después vienen desilusiones al ver que estas personas cometen cosas tremendamente opuestas a la voluntad de Dios. ¿Cómo son sus corazones? ¿Será que sus corazones son como el del Señor? Por eso Jesús declaró, muchos me dirán en aquel momento o en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y sacarán pecho como palomas. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero ¿qué nos va a decir el Señor si cometemos eso religiosamente, con un corazón indigno? El Señor seguramente se va a voltear o nos va a mirar de una forma de tristeza, porque no creo que nos vaya a mirar con rabia, y nos va a declarar, ¿sabes qué? Nunca te conocí, apártate de mí, eres un hacedor de maldad. ¿Y a dónde vamos a ir? Eso está en Mateo 7:22 para los que quieren repasar estas citas. Ahora entramos a la parte 3. La parte 3 la hemos llamado la labor de un discípulo. ¿Qué es la labor de un discípulo? ¿Cuál es mi llamado como discípulo de Cristo? Y Jesús nos lo aclara o nos da ese mandato que se conoce como la Gran Comisión a los apóstoles. Y entonces muchos dirán, no, esa Gran Comisión fue a los apóstoles. Pero no, Señor, tenemos que entender bien ese texto. ¿Por qué el Señor le mandó a los apóstoles la Gran Comisión? ¿Para qué? Era una labor para desarrollar en todas las naciones su doctrina en todo tiempo, y partiendo de ellos como apóstoles para la Gran Comisión de hacer, formar discípulos. Eso está en Mateo 28, 16, 20, por favor. Marcos 16, 14 al 18 y Lucas 24 del 36 al 49. Y además en Juan 20, 19. Dependiendo de lo que creemos que es un discípulo y de sus características, cumpliremos o no la Gran Comisión de hacer ¿qué? Discípulos. En base a esta autoridad, Jesús ordena extender su reino entre todas las naciones, la Gran Comisión. Estamos obligados, los que somos llamados a ser discípulos de Cristo, a extender su reino, que en otra oportunidad explicaremos más detalladamente, más profundamente, qué es el reino de Dios o el reino de los cielos. Bueno, pero hay una clave fundamental que todo creyente redimido, no todo creyente, debe comprender para andar en el camino de Cristo. Y es que Él nos habla también que para ser discípulos hay que dar un discipulado. Y ahí es donde tenemos un punto álgido o difícil, porque en las congregaciones no todas están haciendo el discipulado como debe ser. No es una clase de teología o una experiencia puntual de ciertas cosas, de manifestaciones, de sanidades, etc. No es eso. Tampoco es un grado que le dan a una persona para sentirse superior a los demás. Eso no es, eso se verá en los liderazgos, pero en el reino de los cielos eso no tiene figura ni presentación. Quiero decirles que el discipulado es el modo de vida. Por favor, escúcheme. El discipulado, no el discípulo, sino el discipulado es el modo de vida que tenemos que tener cada día cuando una persona ha nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús. Y ese discipulado es continuo hasta el día que partamos de este mundo o cuando seamos arrebatados. La mayoría de creyentes que se consideran de Cristo no saben que el discipulado es una forma de vida progresiva, no se puede estancar, y que la mayor parte del trabajo lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace esta obra en nosotros. Y eso, ¿cómo se llama esa obra del Espíritu Santo? Se conoce como la santificación. La santificación es progresiva. Cuando ustedes escuchen santificación, les están hablando desde un proceso para llegar a la estatura de Cristo. Ahora vamos a tocar
algunos aspectos de lo que es los discípulos. Eso está en Mateo 28, 19. Vayan pues a los gentiles de todas las naciones. ¿Quién lo está diciendo? Jesús se lo dice a los apóstoles. Y mire que no dice vaya a los judíos. No, vayan pues a los gentiles de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya uno es redimido, o sea, nacido de nuevo, y tiene la presencia uno del Espíritu Santo por esa acción, Jesús nos hace una promesa que Él la cumple. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Maravilloso o no? Amén. Hermoso. Él promete estar con nosotros, Él no nos deja solos, estemos enfermos o no enfermos, estemos en tribulaciones de cualquier índole, estemos gozosos o estemos en sitios no correctos o con personas no correctas, el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, también cuando salgamos de este cuerpo, que lo llamamos separación o muerte, Él está con nosotros, porque dice hasta el fin del mundo. En algunas creencias dicen que la persona muere y queda dormida. ¿Será cierto? Que la persona cuando sale de este cuerpo ya no hay nada más, sino que no tiene conciencia de nada, sino hasta cuando sean resucitados. ¿Será cierto? No, mire. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No que diga, estaré con ustedes todos los días hasta cuando ustedes mueran o partan de este mundo. No, hasta el fin del mundo. O sea, el Señor de aquí en adelante está con nosotros eternamente. Él está ahí. Y nosotros tenemos es que mostrarlo con nuestras acciones, que Él vive en nosotros, como lo dijo Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hay que tener en cuenta, mis queridos hermanos, algunas cositas como discípulos. Nosotros como discípulos tenemos que llevar a los demás a la salvación por medio de la evangelización y el bautizarlos, como nos acaba de dar esa orden el Señor en Mateo 28, 19. ¿Qué hace un discípulo de Cristo? Llevar a la gente a la salvación por medio de ¿qué? De la evangelización y bautizándolos. No todos pueden hacer eso si no son discípulos de Cristo. Ahí con todo el respeto, pero hay gente que se atreve a hacerlo sin mostrar que son discípulos de Cristo. Entonces ahí se están metiendo en problemas. Y yo tuve una experiencia de esos con una persona que porque leía la Biblia y porque predicaba la palabra, él iba y bautizaba en un río por aquí cerca de Cundinamarca, pero bautizaba a su manera, porque él no mostraba ser un discípulo. Por eso digo, no todos los llamados cristianos son prenda de garantía para hacer esta labor. Tenemos que madurar, no comer cuento. Tenemos que ayudar y mostrar nosotros también un desarrollo del carácter y la capacidad para ser discípulos. Vuelvo y repito, no podemos estancarnos ni tampoco las personas que están siendo discipuladas. Tenemos que ayudarlas a que desarrollen ese carácter y esa capacidad. Hay que llevarlas a eso. ¿Cómo están viviendo? ¿De qué manera están viviendo? ¿Cómo están viviendo la palabra? Su intimidad con el Señor. ¿Son apenas oidores? No, hay que ser hacedores. Y como discipulado tenemos nosotros que estar ahí pendientes que las personas estén viviendo lo que leen, lo que estudian. Porque el Señor dijo, enséñeles todas las cosas que les he mandado. Eso le dijo a los apóstoles. ¿Y qué vieron ellos? ¿Qué les enseñó el Señor? Tremendas cosas. El reino de los cielos. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la acción para llegar a la gran comisión. Es decir, una vez preparado, debemos de ir a cumplir la misión donde vive uno o trabaja, sabiendo que está
rodeados de personas perdidas y condenadas. ¿Nos preocupamos por ellos? ¿De que se salven? ¿Hemos orado por ellos para que se salven? ¿O nos preocupamos de agradarles, de no perder esa amistad? Cuidado, el Señor no nos mandó a eso, nos mandó fue que los ayudáramos de alguna manera con nuestro testimonio que conozcan a Jesús para que se salven. Porque el día que estemos allá en el juicio final, todas las personas que nosotros conocimos, nos vamos a ver con ellos. Imagínense la escena tan tremenda si ellos están siendo arrojados al lago de fuego. ¿Será que nos ponemos contentos y vamos a aplaudir porque los lanzan al lago de fuego? ¿O más bien vamos a llorar porque no podemos hacer nada? Esa es la acción de un discípulo para llegar a la gran comisión. Mostrar a Cristo y llevar a otros a ese crecimiento. Pero lamentablemente, y tengo que reiterarlo, en algunas congregaciones no lo hacen porque están en otra cosa. Cantidad, pero no calidad. Bueno, dejemos eso ahí quietico porque el Señor es el que se encarga de eso. ¿Qué es el discipulado? Es la vida progresiva espiritual del discípulo y la experiencia cristiana de seguir a Jesús. Aquí lo estamos resumiendo lo que acaba de hablar anteriormente. La formación espiritual incluye la santificación y la transformación. A eso tenemos que llegar. El discipulado no es un mero programa ni un curso necesario para graduarse tras aprender ciertos conocimientos o ciertos textos o historia del cristianismo, no, sino es una forma de vida progresiva con Jesús. Eso no quiere decir que si la persona está inclinada a aprender la historia del cristianismo, pues hágalo, eso no sobra. Pero ese no es el objetivo del discipulado. Vuelvo y repito, el objetivo del discipulado es verificar el crecimiento de las personas y evaluarse uno en su crecimiento personal en la vida espiritual, mostrando a Cristo. No en la vida intelectual, no es un valor moral, no son reglas de valores morales, no, olvidémonos de eso, eso dejémoselos del mundo. Nosotros tenemos que crecer espiritualmente a la estatura de Cristo porque eso es lo que Dios nos dio, un nuevo nacimiento, un nuevo espíritu. Tampoco es un ministerio más de una iglesia, no, así no lo podemos ver. Ay, bueno, vamos a poner el ministerio de evangelización, vamos a poner el ministerio de discipulado. No, eso no es un ministerio. Eso es una función de todo discípulo. Nosotros los que estamos llamados a ser cristocéntricos, tenemos que llegar a discipular y no ser un ministerio que fulanito o pepito, porque tiene cierto estudio, lo colocamos en ese ministerio para que esté en tal curso. No, eso no es una universidad ni un colegio, no, señor. Las cosas de Dios son totalmente distintas. El orden de Dios es totalmente distinto al humano. Las marcas distintivas del discipulado se basan en imitar a Cristo y así daremos los frutos del Espíritu Santo. Y eso está en Gálatas 5, 22, 23. ¿Y cuáles son los frutos que tenemos que dar? Ay, sí, yo hago milagros, sanidades. Y si tú no muestras amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, eso no te va a servir. Eso va a ser quemado, esas obras como hojarasca, como paja, como papel. Pero si nosotros mostramos estos frutos, vamos a pasar por pruebas y son como oro refinado. No se va a perder porque el Señor las va a tener en cuenta, porque lo mostramos a Él, el fruto del Espíritu Santo. Pablo le pidió a sus escuchantes o a sus discípulos que lo imitaran a él. ¿Por qué? Pablo no es Jesús, pero Jesús estaba en Pablo y Pablo mostraba a Jesús.
Por eso él dice en un texto, imíteme, porque yo imito a Cristo. No porque yo fuera perfecto, dijo él, sino por lo que un discípulo puede emanar la presencia de Cristo y es nuestra responsabilidad. Por favor, dejemos ya lo religioso, el fanatismo, movernos por emociones y más bien actuar por fe. Cristo vive en mí. El discipulado, podemos redondearlo así, no es solo para principiantes, dejando de lado a los más maduros como si ya no necesitaran seguir acercándose más a Jesús. No, el discipulado es para todos hasta que salgamos de este cuerpo. Es constante el aprendizaje, ¿sí? Y el desarrollo espiritual mostrando a Cristo. Ni tampoco lo es para los líderes. No, es que ese discipulado especial es para los líderes. Tampoco. Como si los demás no tuvieran la oportunidad de una preparación espiritual que solamente sea para la élite, como hacen los líderes, como hacen en los gobiernos, como hacen en los ministerios de los gobiernos. No es que es el doctor fulano de tal, no. Toda la persona, como los llaman en los católicos, los laicos, están separados de eso. Solamente a los cardenales, a los monseñores, a los obispos se les da cierta preparación. Al cura, al laico, tienen que esperar. Eso no es así, eso no es bíblico, eso no es bíblico. Y en eso hay mucho en las iglesias episcopales, lamentablemente. Pero bueno, que los juzgue el Señor, no nosotros. Terminando en que, en este taller, este módulo 8, tenemos que tocar qué es ser un auténtico discípulo, qué es mostrar el carácter de Cristo. ¿Y cómo mostramos ese carácter? ¿Cuál es el carácter de Cristo? Veamos Mateo 5:13, por favor. Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrían recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se le tira a la calle y la gente la pisotea. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿Qué nos está mostrando? Que si nosotros decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que somos siervos de Dios o que somos discípulos de Cristo y no mostramos a Cristo, nos van a ver como ¿qué? ¿Cómo nos ven? Como unos mentirosos, hipócritas, y nos van a despreciar. Como dice aquí el Señor, no sirven para nada, así que los van a tirar a la calle y la gente los pisotea. Uy, cuando una persona se cae y da mal testimonio por su comportamiento, tremendo, porque la gente misma lo pisotea. Eso mismo estaba, no fue sal, no fue luz. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de su cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón, antes bien se le pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz, oiga bien, o sea, su testimonio, brille delante de la gente para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben ¿a quién? A esa persona, a ese líder, como llaman ellos, a ese sacerdote. No, que todos podamos ver en esa persona a Cristo, para que todos podamos alabar al Padre, ni siquiera a Jesús. Dice, para que todos alaben al Padre que está en el cielo. ¡Qué maravilla! ¡Qué jerarquía y qué respeto! ¡Qué temor! Para agradar a Dios hay que respetarlo, tener temor de ofenderlo. Mire qué hermoso. Bueno, muchas personas escuchan la palabra discípulo y piensan que solo significa un seguidor. Ah, no, este es un seguidor. No, señor. Vuelvo y repito, el auténtico discípulo es una condición o un estado del ser, no del hacer. Esto indica que es más que aprender y aplicar una lista de atributos personales. Los discípulos viven de tal manera que las características de Cristo están entretejidas en las fibras de su ser. Eso quiere decir que en el ADN de nosotros cambió y está ya metida el ADN de Jesús en nosotros. Maravilloso eso. Eso es como un tapiz espiritual.
Imagínense en eso, que el ADN de nosotros está ya entretejido con el ADN de nuestro amado Jesús. ¡Qué maravilla! Mire, escuche la invitación que hace un apóstol, que es el apóstol Pedro, que tuvo muchos problemas con su carácter. Y él y llegó a ser un discípulo tremendo, pero sufrió mucho con su carácter. Y mire lo que dice: vosotros también por esto mismo poner toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud. ¿Qué tenemos que agregarle a nuestra fe? Virtud. ¿Y virtud de qué? Y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Eso es mostrar el carácter de Cristo, un carácter de un discípulo. Y a eso tenemos que llegar. Eso no es de la noche a la mañana. Eso no es porque nos apliquen una inyección o nos tomemos una pastica o un bebedizo, no. Es un día a día al vivir, dejando que Cristo viva por nosotros. Como ustedes pueden ver, se requiere más de un hilo para tejer este tapiz espiritual tan hermoso que se llama el discipulado personal. El carácter del Salvador, tal como lo percibimos nosotros, no constituye un guión, un libreto que hay que seguir, ni una lista de puntos que cumplir. No, señor. Ay, muestre a ver cuáles son mis funciones, como en una empresa. No, señor. Son características entrelazadas que se integran una a la otra y que se desarrollan en nosotros en una forma interrelacionada. Medimos nuestra fe, hay que medir nuestra fe. A ver, ¿cuál es tu fe? Como le decía el Señor a algunos apóstoles o personas que lo buscaban. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, decía el Señor. No la fe de Cristo, no la fe de los apóstoles. ¿Dónde está tu fe? Pero para eso tenemos que medir nuestra fe día a día. ¿Y cómo la medimos? Con lo que hacemos, por nuestra obediencia. Y eso está en 2 de Pedro 1:5. Para que los estudiosos, los que repasan, escudriñan, vean esto. Bueno, ya viendo esta parte, cierro con la siguiente enseñanza. El discípulo es un ejemplo de libertad y no de religiosidad. Un discípulo tiene que mostrar libertad. ¿Libertad en qué? En hacer lo que yo quiera, no. Esa libertad no la da, es el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la palabra de Dios, el conocimiento de la doctrina de Cristo. Tú y yo tenemos que tener conocimiento, pero no cualquier conocimiento, no filosofías ni ideologías. Es el conocimiento de la palabra de Dios y de la doctrina de Cristo. Y eso nos hará libres. Es una frase que se encuentra en el Evangelio de Juan 8:31. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, mire eso, sea el conocimiento que están recibiendo, serán de veras mis discípulos. Ahí está la clave de cómo probarse que uno es un discípulo, cuando uno es fiel a la palabra del Señor. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Se dan cuenta? ¿Hermoso o no? Hermoso. La gente debe proclamar que tiene el conocimiento del Señor, que ama a Jesús, que Jesús vive en él, que está intrínsecamente relacionado con él, que tiene que hablarle a la gente, mostrarle a la gente como le mostró Jesús, ¿sí?, al pueblo judío, y que los apóstoles después tuvieron que hacerlo, porque mucha gente es ignorante en la forma de acercarse a Dios y de adorarlo. Hay que ayudarlos. Hay gente con una ignorancia tremenda, no saben orar, no saben adorar al Señor, no saben cómo acercarse a Él. En este sentido, la Biblia enseña que el conocimiento de Jesús proporcionará la salvación y el acceso al reino de los cielos, donde todos los creyentes podrán adorar y exaltar al Señor por la eternidad. Todo este producto al conocimiento que nos hará libres. ¿Dónde está eso? En 2 de Corintios 3:17, para los que anotan.
Al hablar de conocimiento, mis queridos hermanos, está relacionado con el desarrollo de una persona y de un colectivo. El pueblo de Dios, la iglesia del Señor, tiene que tener conocimiento. Eso es el producto de la presencia de Jesús en nuestras vidas con el poder del Espíritu Santo. Es la identidad de nosotros. Es mostrar el carácter aprendido que se emplea para poder superar cualquier dificultad que nos encontremos ante cualquier adversidad que se pueda presentar y andar en el camino de la vida, que es el Cristo. Por más dificultades que nos encontremos, no hay dificultad, no hay problema que nos aparte del amor de Dios, ni tribulaciones, ni traiciones, ni abandono, nada. Tenemos que seguir fijos ahí. Ay, no, es que me hicieron esto, el hermano me hizo esto, el pastor me hizo esto, el sacerdote. No, señor, ¿usted dónde tiene puestos los ojos? ¿En quién? Al obtener el conocimiento se puede ser libre, ya que está preparado en ejercer y superar cualquier tipo de circunstancias. Y eso es obteniendo la madurez y la capacidad en aplicar la palabra de Dios en cada momento. No importa en qué circunstancia nos encontremos. Debemos de tener la capacidad del conocimiento de estoy enfermo, pero el Señor dice que por sus llagas soy sanado. Uy, hermoso. ¿Cómo no vamos a superar ese problema, por ejemplo? Si vosotros permanecéis en mi palabra, vuelvo y repito, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:31. Por eso es que se entiende que el conocimiento de la ley no es la clave que hace libre al creyente. Muchos conocen la ley, los 10 mandamientos. Eso no les va a servir. Eso no los va a hacer libres. Ni siquiera poseer el poder por un don que les han dado el Espíritu Santo. Tampoco eso los va a salvar. Es el conocimiento de Jesús, de su enseñanza revelada por el Espíritu Santo. Por eso Él nos hace libres. Realmente el discípulo tiene que imitar al Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús oraba y oraba mucho y en lugares apartados, el discípulo también debe implantar una costumbre de pasar tiempo con Dios, tiempo de calidad, y ese tiempo se llama oración. Hay que buscar el momento, hay que apartarse para darle un tiempo de calidad al Señor. Por eso el Señor buscaba lugares de soledad y de silencio. ¿Para qué? Para hablar con el Padre. Uy, lindo, hermoso. Mire, los discípulos del Señor Jesucristo y los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, nos muestran que fueron entrenados en todas estas cosas, en todas estas situaciones que un discípulo tiene que enfrentar en la vida. No hay que tenerle miedo a las pruebas. Y su vida son para nosotros un fiel reflejo que podemos aprender cuando leemos el Nuevo Testamento. Hay que tener en cuenta unos aspectos como para formar ese carácter, como lo dice Romanos 1:2, una mente transformada, un carácter transformado, nuestras relaciones deben de ser transformadas, amar como amaba Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer para tener el carácter del Señor. Nuestros hábitos deben de ser transformados, un servicio transformado como ministro de Jesús, sirviendo a los demás como siervos, mire eso, una influencia transformada, dirigir o guiar como dirigió Jesús, con humildad. Por eso Él se hizo siervo de siervos. Y al tener esto, ya al caminar en esto, se muestran unas características como discípulo de Cristo. ¿Qué hace un creyente? Suele esperar panes y peces, pero el discípulo de Cristo es un pescador. Mateo 4:18-20, mire eso. El creyente, el mero creyente, lucha por crecer. No es que tengo que superar esto, tengo que ayunar, El discípulo reproduce para los demás. Mateo 28:19-20. El creyente se gana, el discípulo se hace. Juan 8:31. Yo puedo ganar un creyente, pero el discípulo hay que formarlo. El creyente depende en gran parte de los pechos de mamá,
de esa leche materna, como habla Pablo, el discípulo está destetado para servir. Primera de Samuel 1, 23, 24. Mire toda la diferencia que hay, ¿sí?, entre ser un creyente y un discípulo de Cristo. El creyente le gusta que lo alaben, ¿sí? El discípulo hace un sacrificio vivo. Romanos 12, 1. Por eso hay personas que dicen, ay, yo no tengo vocación de mártir. Cuidado. ¿Quién fue un mártir de verdad? El creyente entrega parte de sus ganancias, el discípulo se entrega total para todo. Marcos 8:35. El creyente puede caer en la rutina, el discípulo revoluciona, crea, se mueve. Romanos 12:2. El creyente busca que lo animen. Ay, es que estoy como desmotivado. El discípulo más bien procura animar, así tenga dificultades. Hechos 29:25. El creyente espera que le asignen. No, voy a esperar a ver si me manda. Es una tarea. El discípulo es solícito en asumir responsabilidades. Dice, heme acá, a ver, ¿qué quieren que yo haga? El creyente murmura y reclama, se queja. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. Mateo 16:24. El creyente suele ser condicionado por las circunstancias. El discípulo aprovecha la circunstancia para ejercer su fe y desarrollarla. Hechos 17:6. El creyente reclama que lo visite. No, es que no me ha visitado el hermano, la hermana, el pastor, el sacerdote. El discípulo visita, va, atiende, ayuda. Hechos 15:36. El creyente busca la palabrita, las promesas. Es que el Señor, a ver qué promesa me da para la vida. El discípulo busca la presencia de Jesús, busca la vida de Jesús para cumplir las promesas de su palabra. Segunda de Corintios 1, 19, 20. El creyente se centroniza en su yo. El discípulo, me doy por ustedes. Filipenses 2, 4. El creyente se sienta para adorar. El discípulo levanta sus brazos y anda adorando en todo momento. Salmo 34, 36. Bueno, hermano, hasta aquí llegamos. Cerramos el capítulo 8 de este taller.